Diálogo directo. Importantes temas que tratar en el ámbito político y en el ámbito inherente estrictamente a lo que corresponde al manejo de la epidemia por el coronavirus. Perfecta, muy buenas tardes, qué gusto saludarle, ¿cómo está usted? Buenas tardes, estimado Washington, un saludo a toda la gente que sigue la señal de Pichincha Universal a esta hora. Gracias por permitirme hacer mi informe de actividades del COE provincial. Bueno, antes del informe es obligatorio preguntarle, usted seguramente escuchó el anuncio de estas medidas de shock por parte del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y que han sido corroboradas por una serie de funcionarios de muy alto nivel del gobierno, como el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas. Y algo que a mí me admiró sobremanera es lo aseverado por el ministro de Trabajo, porque lo que dice el presidente Moreno, bueno, ya es costumbre para mí, pero lo que dice el ministro de Trabajo ya rebasa todo. Vamos a defender a los empresarios. En estas circunstancias, ¿dónde quedamos entonces los trabajadores, tanto públicos como privados? Comente, por favor, prefecta, el contenido mismo de las medidas. Washington, lastimosamente, desde el viernes anterior, entre gallos y medianoche, recordándonos los episodios de lo que era el antiguo Congreso Nacional, se aprobaron dos leyes absolutamente perjudiciales al país, perjudiciales en el sentido de dar paso y carta abierta a la flexibilización laboral. Y la segunda, se perdió la oportunidad de que los sectores que más ingresos tienen, que más recursos tienen, que han ganado muchísimo dinero durante estos últimos años, contribuyan para enfrentar esta crisis tan dura y difícil. Las medidas tanto legislativas como las medidas que anunció el presidente Moreno tienen una característica: gravan al trabajo, afectan al trabajador y dejan intacto Washington, intacto el capital. Y las medidas que se tomaron el día viernes en la Asamblea Nacional, que sin duda van hacia una flexibilización del sector privado, recibieron su estocada final con las declaraciones que dio el presidente Moreno, en donde señala la reducción hasta del 50% de la jornada laboral, y eso se traduce en una reducción del 45% del salario. Usted señala con asombro las declaraciones del ministro de Trabajo. Las declaraciones del ministro de Trabajo responden a las leyes que aprobaron. El momento en que se habla de acuerdos entre las partes, se está desconociendo algo importantísimo en materia laboral, Washington. El Estado tiene la obligación y el deber de garantizar el derecho de los más débiles del acuerdo. Y en esta relación no hay iguales, Washington. Quien tiene el sartén por el mango es el empleador, pues. Entonces, tanto el contrato especial emergente, en la reducción de las vacaciones, todos los acuerdos que se tengan que llegar van a ser en desmedro de los trabajadores. Y claro, las declaraciones del día de hoy del ministro representan eso, es natural para ellos, hay que proteger al sector empresarial. Y esto responde a la línea principal. Recuerde usted que en plena votación en la Asamblea Nacional, el presidente Moreno colocó un tuit en donde decía que se quite cualquier tipo de contribución. Es decir, que no me toquen a los empresarios, que no me toquen a la banca, que no me toquen a las grandes empresas, no me toquen a los emporios económicos, pero sí, reduzcan la jornada laboral, reduzcan a la mitad el salario de los trabajadores, sigamos despidiendo gentes. Esto da cuenta de que no hay una comprensión de lo que realmente enfrenta el país y enfrentará en las próximas semanas. Como la que más, Washington, lamento que en una crisis sanitaria, económica, social como la que vive el Ecuador, hayamos perdido una oportunidad de oro para lograr generar un equilibrio y proteger a los más perjudicados de la pandemia. Aquí hay sectores que son los más perjudicados en la pandemia. No podemos decir que todos estamos en igualdad de condiciones. La gente que está en este momento sin empleo, los que acaban de perder el empleo por las decisiones que acaba de tomar la Asamblea Nacional y el presidente Moreno, quienes pertenecen al sector informal de la economía que están paralizados, todos esos sectores son los que sin duda ahora van a aumentar las líneas de
extrema pobreza y pobreza en el Ecuador, tal como lo señala la CEPAL. La CEPAL advierte que habrá un decrecimiento en América Latina y sin duda que uno de los países con mayor afectación, incluso antes de tomar las medidas económicas, ya era el Ecuador. Peor después de las medidas económicas, estimado Washington. Perfecta, algo que llama la atención y que yo estoy seguro indigna a usted, indigna a los comunicadores que cumplimos a cabalidad nuestro papel, es esta suerte de jugada artera que utilizó el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para en medio de la epidemia emboscarnos. Eliminaron las famosas contribuciones, pero el presidente en esta jugada que yo la califico hasta de inmoral, lo que hace es rebajar sueldos de los trabajadores, mucho más del sector público. Rebajar, como usted dice, las horas la jornada laboral y algo más. Implementar una medida que no la pudo implementar en octubre, como es la eliminación del subsidio a los combustibles con afanes claramente privatizadores. Esta monetización de activos que se nos viene para dar el cierre final a la emboscada que le preparó al pueblo ecuatoriano. Por favor, su comentario. Washington, todo lo que se planificó se anunció en el mes de octubre del año pasado, lo han concretado hoy en medio de la peor crisis sanitaria que ha enfrentado el Ecuador. Es inadmisible. Han pescado a río revuelto porque sin duda hay un estado de excepción, hay un temor al contagio. No podemos en este momento hacernos presente de cualquier otra manera. Todo el mundo está en aislamiento y se han tomado estas medidas que sin duda perjudican flexibilización laboral, liberalización de los combustibles, porque además le disfrazan bajo que claro, han disminuido los precios de los combustibles como en el mundo entero, cuando la medida que se está dando es una liberalización que corresponde al precio del barril del petróleo. Si el precio del barril del petróleo en un mes se dispara, sube, por lo tanto los precios de los combustibles van a subir. Y ya sabemos lo que implica el alza de combustibles, sabemos a qué sectores afectan, sabemos que esto va a generar un proceso de inflación en toda la economía, que va a haber una contracción de la economía. Es decir, Washington, enfrentamos momentos muy duros. Y algo que usted ha topado, que yo no quiero dejar de decirlo, es la forma en la que se aprobó. exacto. Todo con la antesala de persecuciones judiciales, con allanamientos previos a familiares de asambleístas, en un estilo en donde hemos visto la poca autoridad moral que pueden tener para poder llevar adelante sin límite, las medidas más perjudiciales para los sectores más empobrecidos de la patria. No escatimaron en nada, estimado Washington. Es vergonzosa la forma en la que se consiguieron los votos en la Asamblea Nacional, chantajeando, además amedrentando, pero todo esto en el marco de una corrupción que ellos mismos han motivado. Una corrupción que para tener esas mayorías repartió espacios del sector público para hoy chantajearles y decirles, ojo, estamos sobre ustedes, respondan a la votación. Eso lo habíamos visto en la Asamblea Nacional durante los últimos 15 años, estimado Washington. Ya no solamente ahora es el hombre del maletín, sino te mando a la Fiscalía, te mando a la Contraloría, te mando a la Policía. El amedrentamiento y el chantaje como forma de operación política. Es una vergüenza lo que hemos visto en la Asamblea Nacional desde el viernes pasado. Ramiro Aguilar calificó esto que usted acaba de señalar, prefecta, como una práctica de mafias políticas organizadas, y creo que tenía razón. Pero en medio de todo esto, ¿cómo está siendo atendido el sistema de salud? ¿Qué es lo que compete y corresponde que el gobierno nacional y todas las entidades del Estado ecuatoriano estén preocupados para atender la pandemia? Quiero preguntarle eso, prefecta, porque vienen préstamos, están llegando préstamos, comillas, ¿no es cierto? Pero yo no sé si sobre la base de este funcionamiento que actualmente tiene el Estado, en efecto esos dineros están llegando a donde corresponde, a abastecer el sistema sanitario nacional, a crear nuevos hospitales, etcétera. Washington, yo quiero expresar mi profunda preocupación el día de hoy
gran parte del debate en el COE provincial fue comprobar algo que veníamos anunciando. Y es que lo hemos dicho, posiblemente es muy duro y difícil como autoridades tener que enfrentar la dura realidad, pero eso es lo que nos toca. No maquillar cifras, no hacer ruedas de prensa para seguir argumentando su discurso de ir hacia la apertura cuando la situación en Pichincha, en el sistema sanitario, es dramática. Lo advertí el fin de semana, insistí muchísimo en que no debemos dar paso a la liberación de las medidas de aislamiento. Y el día de hoy, Washington, estamos enfrentando una situación dramática. Hay una unidad de cuidados intensivos disponible en Pichincha. A eso hemos llegado. Hace menos de 5 días se entregó una rueda de prensa por parte de los funcionarios del gobierno señalando que no, que todo estaba bastante controlado en Pichincha. Mientras hay sectores que están hablando de que hay que abrir la economía, esta es la realidad. Hay una sola cama de cuidados intensivos. El día de hoy tuvimos que incluso pedir a la empresa eléctrica que de manera urgente se desplace al hospital Enrique Garcés Cabrera. Necesitaban un transformador eléctrico para ubicar nuevas camas, nuevos ventiladores, porque la situación en este momento es crítica. El día de hoy, en la mañana, a las 8 de la mañana, tuvimos una reunión importante con los alcaldes de la provincia y los personeros del Ministerio de Salud de la Zona 9 para tratar las derivaciones de los cantones, porque también en este momento la curva de crecimiento en los cantones de Pichincha está aumentando, porque siempre dijimos, el mes de mayo, la quincena del mes de mayo va a ser dramática para Pichincha, tenemos que prepararnos. Por lo tanto, la situación en este momento, Washington, es muy complicada y muy difícil. Entonces, comprendo la angustia, la necesidad de las familias de dar paso a la apertura, pero en este momento es muy riesgoso. Usted se enferma, usted tiene un accidente, va a ir a uno de los hospitales, no va a haber unidad de cuidados intensivos. Posiblemente camas para internalización todavía tengamos espacio, pero en este momento existe una situación muy crítica respecto de las unidades de cuidados intensivos. La próxima reunión del COE han ofrecido el Ministerio de Salud entregarnos a detalle cómo está la ampliación, porque el ministro ofreció una ampliación tanto en el Pablo Arturo Suárez, en el Hospital Eugenio Espejo, en el Hospital Enrique Garcés Cabrera, y lo mismo en las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy escuchamos la llamada clamorosa de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social diciendo, estamos en el límite, hemos colapsado, necesitamos que el Ministerio de Salud nos dé luces de cómo resolver la crisis. Así que aprovecho estos micrófonos, Washington, para decir, hacer eco de esto. El gobierno nacional tiene que en este momento mirar a Pichincha. En este momento es necesario concentrar la atención en Pichincha y lograr habilitar esas unidades de cuidados intensivos que están ofrecidas para el final de mes. Hay que hacerlo de manera urgente y hay que hacerlo de manera inmediata. Así las circunstancias, prefecta Pavón, ¿no sería riesgoso hacer lo que al parecer está solicitando el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y que podría haber inclusive un acuerdo con el alcalde Yunda para llegar a un acuerdo y pasar a amarillo el 26 de mayo? ¿Está la provincia preparada para eso? Washington, yo quiero comentarle, el día de hoy el cantón Puerto Quito acaba de mantener el semáforo en rojo. El cantón San Miguel de los Bancos lo propio hizo el día de ayer. El cantón Rumiñahui lo hizo el día domingo porque los alcaldes que están con el pie en el territorio, que saben exactamente cómo están sus subcentros de salud, cómo están sus hospitales, saben que en este momento una decisión como la que se está planteando puede ser desastrosa. Tenemos que cautelar vidas. Yo entiendo la angustia, la desesperación. El día de hoy, por ejemplo, recibimos a los representantes de los gimnasios. Se han asociado. Este es uno de los sectores económicos sin duda más golpeados. Llevan 70 días que han cerrado sus instalaciones. Y cuando abordábamos su problemática les decía qué bueno que estuvieron en la primera parte de la mañana de la discusión del COE para que vean cuál es la situación sanitaria. Entonces, si queremos, Washington, si el gobierno nacional está interesado en que Quito y Pichincha vaya paulatinamente dando paso a la apertura, atendamos el sistema de salud. Es lógico. Es lo contraproducente. Tenemos una cama de cuidados intensivos y esperamos que las autoridades locales nos digan, sí, vamos a la apertura.
necesitamos tener empatía sobre lo que está viviendo el territorio. Por lo tanto, ir a una salida exitosa depende de nosotros y depende que hagamos este esfuerzo de preparación como lo estamos haciendo con todos los protocolos. Yo le mencionaba el día lunes que di la entrevista en este espacio, que además se nos cortó la comunicación. Decía, el municipio de Quito ha establecido ordenanza para el distanciamiento social, ha establecido que va a entregar mascarillas de manera gratuita. Nosotros como gobierno provincial de Pichincha estamos en lo propio. Hemos utilizado nuestros talleres de capacitación para empezar a hacer mascarillas. Esperamos a final de mes tener ya la primera entrega a la población de 20,000 mascarillas. Nuestro objetivo es arrancar en junio con 50,000 mascarillas. Estamos el día de mañana firmando un convenio como gobierno de la provincia de Pichincha con la Universidad Católica para dar paso a las pruebas PCR, porque en este momento el gobierno provincial únicamente tiene pruebas rápidas. Sabemos que una salida exitosa implica distanciamiento, protocolos en todas las áreas, uso de mascarilla y el mayor número de pruebas que se puedan realizar. Entonces, prepararnos para esto es fundamental. Hoy veía con preocupación cómo ciudades como Buenos Aires tomaron la decisión de volver nuevamente al confinamiento porque después de aflojar las medidas hubo un repunte de contagios y esto genera una presión muy fuerte sobre el sistema de salud. Si tenemos una cama de cuidados intensivos, Washington en este momento, de lo que tenemos que estar hablando es cómo vamos a resolver el problema en el sistema de salud, como lo hicieron nuestros alcaldes hoy en la mañana. Nuestros alcaldes dijeron, bueno, estamos facilitando, ¿qué más requieren? ¿Qué necesitan? Nosotros podemos contratar, podemos ayudar. Es decir, esos son los temas que en este momento hacen la diferencia entre la vida y la muerte en nuestro territorio. ¿Están ustedes desarrollando la posibilidad para atender la coyuntura actual, acuerdos o convenios con la Universidad Católica para la realización de estas pruebas denominadas PCRs? Sí, Washington, le decía que estamos conscientes que a mayor número de pruebas, mejores condiciones tenemos para enfrentar la salida. En este momento el gobierno de la provincia de Pichincha, y de paso ahí veía uno de los reportajes que hacían estos días a propósito de los sobreprecios, a propósito de las pruebas, se decía que se señalaba en este reportaje que Pichincha Humana es una de las instituciones que ha adquirido a más bajo costo las pruebas, que además son calificadas por el ARSA, eso nos deja bastante contentos, pero hoy queremos dar el salto. Estamos solamente con pruebas rápidas, ahora vamos a hacer PCRs. Y para eso estamos aprovechando la relación con la Universidad Católica. El día de mañana con el señor rector de la Universidad Católica vamos a firmar este convenio. Pruebas PCR se van a realizar en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica. Seguimos estrechando las relaciones con la academia y así tiene que ser, Washington. Este es un momento en donde todos debemos estar colaborando y yo ahí felicito el rol de la academia, felicito el rol que ha jugado la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad Tecnológica Equinoccial, ha sido la UTE una voz cantada permanentemente, está advirtiendo los riesgos que corremos en el caso de dar el paso a una apertura que no esté programada, que en este momento que es tan complejo para el sistema de salud demos paso a la apertura. Nos han acompañado con epidemiólogos, con estudiantes en las líneas rápidas, haciendo las telellamadas de medicina. Ha habido un gran aporte. El señor rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, por cierto, un gran académico, lo pudimos entrevistar acá en Pichincha Universal. Oiga, permítame que retroceda un poquito. Leí en su Twitter que usted se reunió urgentemente. ¿Es así con los alcaldes o sí, por qué preocupación fue eso? Washington le explicaba el día de hoy, horas de la mañana, a las 8 de la mañana, mantuvimos la reunión con los alcaldes. Fue precisamente para tratar el tema de las derivaciones frente al colapso del sistema de salud. Los pacientes que necesitan una cama de cuidados intensivos de Cayambe, ¿hacia dónde vienen? Entonces, por ejemplo, tenemos la respuesta. Los pacientes de Cayambe serán atendidos en el hospital de Calderón. Por ejemplo, eso es muy importante. Los pacientes que vienen de Mejía y Rumiñahui serán atendidos en el Enrique Garcés Cabrera. Es decir, estamos dando salidas porque en este momento que la curva está creciendo en los cantones, también hay demanda de unidad de cuidados intensivos que en los cantones no existe. Por lo tanto, una coordinación adecuada es lo que los alcaldes han demandado el día de hoy. Hoy estuvimos con los 7 alcaldes
que están sumamente preocupados por la situación de salud en sus cantones. Derivaciones sería el tema entonces, ¿no? Son Sí, claro, derivaciones, exactamente, derivaciones de pacientes de cantones hacia las unidades o hacia los hospitales de la capital. Es decir, ¿estaría resuelto eso logísticamente? El día de hoy hemos resuelto, hemos dado un paso importante, hemos logrado esa coordinación entre los territorios, hemos también contado con la participación del doctor Luis Muñoz, que es el responsable de la zona 9, responsable de la zona de Pichincha, y esto sin duda ha dejado bastante tranquilos a nuestros alcaldes. Correcto, pero esto demuestra a la par, prefecta, que los cantones no tienen instalado una capacidad sanitaria. Y el gobierno debería comenzar a atender eso. Washington, la necesidad en Pichincha en este momento del sistema de salud es emergente, es una necesidad. Por eso, si a mí me dice, entre hablar los temas de la apertura y hablar del sistema sanitario, en este momento, con una unidad de cuidados intensivos, lo que tenemos que hacer, estar preocupados por el tema de salud de nuestra provincia. Terrible. Vamos a otra cosa, porque he recibido yo a mi Twitter, a mis redes sociales, muchas llamadas de auxilio por canasta roja. Y hay aumento de femicidios, prefecta. ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se evalúa la situación? Que es excepcional, por cierto. Washington, 250 llamadas hemos recibido en nuestra línea Guarmi Pichincha de lo que va la emergencia desde el 14 de marzo. Hemos asistido a mujeres que han llamado a solicitar que de manera inmediata la Policía Nacional acuda a sus lugares a través de canasta roja. Yo ahí le pido a Washington comunicarse de manera inmediata, esto activa el protocolo, y quiero también agradecer aquí a la Policía Nacional que en todos los casos, Washington, no hay un solo caso que nos hayamos reportado que la Policía Nacional no haya respondido. Qué bueno. Admisible que en el lugar donde más seguras debemos estar las mujeres sea el lugar en donde se ejerce mayor violencia. Por eso vemos que Canasta Roja también es uno de los programas que con mayor éxito ha podido atender a nuestras mujeres y hacer esta diferencia entre la vida y la muerte. Y a propósito, canastas solidarias, ¿cómo va? Aquí leía también en su Twitter, permítame, compre una y done una. Así más o menos resulta. Sí, Washington, siempre quienes utilizan tiendapichincha.com están haciendo un gesto de solidaridad para los que menos tienen. El 10% de la venta de esa canasta pasa a nuestro fondo solidario, pero también quiero aprovechar y agradecer. Esta semana hemos recibido muchísimas donaciones, hemos recibido toneladas de carne de pollo, hemos recibido verde, hemos recibido limón, hemos recibido zanahoria blanca. Es decir, nuestros centros de acopio están en este momento trabajando continuamente y como usted recordará, cuando arrancamos la cuarentena, nosotros ofrecimos 15,000 canastas inicialmente, después tuvimos que abrir a 16,000 canastas. Las 16,000 canastas se han entregado ya totalmente. Hemos tenido que hacer una nueva reforma presupuestaria y para los 10 días que quedan de este mes entregaremos 5,000 canastas alimenticias más, porque la demanda es enorme, Washington. Usted es uno de nuestros portavoces porque está en contacto constante con la ciudadanía, así que hemos hecho esta reforma y entregaremos 5,000 canastas más estos últimos 10 días que nos quedan del mes de mayo. Terminemos esta entrevista, prefecta, con las frías cifras. ¿Cómo estamos en contagiados, en fallecidos y todo eso? Lastimosamente, 2,600 contagiados el día de hoy en Pichincha. El grueso, como siempre, está en el Distrito Metropolitano de Quito. Sin duda nos preocupa el crecimiento que han tenido dos cantones, el cantón Rumiñahui y también el cantón Mejía. Por eso la preocupación de saber a qué hospitales pueden derivar, porque está también complejizando el sistema sanitario en estos cantones. Y cierro esta entrevista a Washington diciendo a la ciudadanía que son momentos muy duros y difíciles los que vive la provincia y necesitamos actuar con corresponsabilidad. Las autoridades estamos jugando nuestro rol, estamos día a día haciendo el acompañamiento del sistema de salud. Ya les señalo, hoy vimos a detalle todas las camas disponibles, estuvimos en horas de la mañana en reunión con alcaldes y Ministerio de Salud, pero necesitamos que también la ciudadanía colabore. Si usted no tiene que salir, no salga, por favor. Le pedimos que se quede en su casa.
a quienes tienen que salir por obligación, por fuerza mayor, mantener el distanciamiento social, mantener el uso de la mascarilla. Esto es clave, Washington. A mí me asusta cuando estoy en la calle y miro ciudadanos que están tranquilamente en la calle conversando sin una mascarilla. Yo sé que no todos podemos comprar una mascarilla y que la situación económica va a ser más dura. Por eso nuestras familias también tienen que prepararse. Necesitamos que hagan su mascarilla, aunque sea de tela, que puedan hacer sus mascarillas manuales, pero no expongamos a los seres amados, a los seres queridos, enviándoles a la calle sin la protección necesaria que es una mascarilla. Así que Washington, todos a cuidarnos entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias también, sin lugar a dudas. Con nosotros la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien también es vicepresidenta del COE provincial. Y aquí, amigas y amigos, concluimos nuestro espacio de Punto Noticias. Hasta el día de mañana. Punto Noticias, un noticiero para usted.